Son las 7:37 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. El presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prados Saldarriaga, ha aclarado, dice que en el Perú se mantienen intactas las garantías judiciales y la democracia. Debemos dejar en claro, ha dicho, al mundo que el Perú es un país democrático, que tiene un sistema de justicia independiente, autónomo y que estará siempre a la altura de las circunstancias de su función, que es hacer justicia. Ha rechazado que se diga que el Poder Judicial hace política, que se politizan los casos. Esas son falsedades. Eso está fuera de la realidad concreta que representa el trabajo diario de nuestra institución, ha dicho el magistrado, que, digamos, ha llegado a ser presidente del Poder Judicial después de haberse descubierto esta red de corrupción instalada en el sistema de justicia, y él ha tenido a bien desarrollar o plantear algunas líneas que ojalá se puedan seguir profundizando con el transcurrir de los meses para reformar y cambiar significativamente el comportamiento de un sistema de justicia que, claro, ha estado, por lo que hemos podido apreciar en ciertas instancias, plagado de actos por fuera de la ley. Han habido pronunciamientos entonces el día de ayer de distinta índole, dando cuenta de lo que pasa en el Perú, es decir, que somos un país democrático con sus problemas, por supuesto, pero que claramente tiene la vocación y voluntad de hacer de que todos se expresen libremente y no perseguir a nadie por su opinión, por su credo y por su menos opción política. Estamos en comunicación telefónica, me dicen ya, con Delia Ferreira Rubio. Ella es presidenta de Transparencia Internacional, una institución que ha trabajado y ha trabajado de manera muy intensa para procurar que en distintos países del mundo no sea la impunidad la que gane terreno, sino más bien que las acciones que se produzcan sean lo más contundentes para tratar de combatirla ahí donde se determinan actos de corrupción graves como los que han pasado en el Perú. Señora Delia Ferreira, qué gusto saludarla, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Quisiera claramente preguntarles, sabiendo y conociendo el trabajo que hace Transparencia Internacional, ¿qué podría significar en un caso tan concreto como este, en un país como el Perú, que, digamos, ha tenido una serie de problemas, pero que está buscando fortalecer su vida institucional, que se pueda dar asilo a un expresidente que está sometido a una serie de investigaciones, como lo están otros exfuncionarios también, y se termine catalogando al Perú con eso como un país que persigue a sus opositores políticos? ¿Hay elementos de su punto de vista para que esto se pueda dar o afectaría la lucha contra la corrupción? Nosotros, como institución en todos los países del mundo, luchamos para poner fin a la impunidad en los casos de corrupción. Y por eso nos interesa que todas estas causas se desarrollen, obviamente, dentro de las reglas del Estado de Derecho y de la legislación de cada país. Y lo que advertimos es una tendencia, no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, a tratar de proteger a los involucrados en las investigaciones, o poner trabas a la labor del Poder Judicial o de los ministerios públicos a través de amnistías, extensión in eternum de los procesos, o en este caso en particular, y nos hemos planteado seriamente, tanto desde los capítulos de la región como desde la presidencia de la institución, en contra de que el asilo sea utilizado, el asilo político sea utilizado como un mecanismo para entorpecer las investigaciones de corrupción. El asilo político se da cuando hay persecución política, no cuando el Estado de Derecho en un país, funcionando sus instituciones democráticas a pleno, investiga un caso de corrupción. Y les recuerdo que en Lima, este año, en la Cumbre de las Américas, los países de las Américas aprobaron una declaración en contra de la corrupción. Entre los puntos que esta declaración contiene está la obligación de colaborar en las investigaciones de los casos de corrupción, no obstaculizarlos. Sí, y habría que anotar también, doctora Delia Ferreira, que uno de los países que suscribió justamente el Acuerdo de Lima fue Uruguay, que es el país al cual el señor Alan García ha pedido el asilo. Por lo tanto, el presidente Tabaré Vázquez y el país están, digamos, obligados, o por lo menos vinculados a más bien repensar esa posibilidad de ser un país que pueda albergar a alguien que está investigado por corrupción.
Exactamente, por eso mencionaba esa declaración tan importante de todos los países de la región. Y nosotros desde Transparencia Internacional nos hemos dirigido en una carta al presidente Tabaré pidiéndole que no conceda el asilo, porque este no es un caso de los que están previstos en las reglas de asilo internacional. Sí. Ahora quería preguntarle sobre las consecuencias concretas para la lucha contra la corrupción si es que Uruguay decidiera darle el asilo. Primero, en el caso concreto del expresidente Alan García, pues lo pondría en una situación distinta a otros exfuncionarios que están hoy día sometidos a la justicia, eso está claro. Pero ¿podría esto también ser argumentado por otros que están en la misma situación, que podrían de repente buscar una salida de esa naturaleza? Sobre eso le pregunto, y también le pregunto si esto podría repercutir en otros tantos países, 10 o 11, donde hay procesos de investigación contra exfuncionarios y expresidentes también por el caso más conocido como Lavallato. Ese también podría ser una consecuencia, digamos, que vaya en contra de la lucha contra la corrupción, ya no solo en el Perú, sino en los otros países. Precisamente por eso es que nos hemos pronunciado desde la organización internacional. Cuando se trata de cuestiones meramente locales, cada uno de nuestros capítulos, en el caso de Perú Proética, es el que se pronuncia sobre las cuestiones, y les repito, meramente de carácter nacional o local. Pero esto es parte, como le decía al principio, de una tendencia que se advierte a nivel internacional cuando se avanza a poner límites en la impunidad en los casos de corrupción. Cuando la justicia avanza, empieza a investigar y empieza a sancionar, en algunos países del mundo estamos viendo cómo se aprueban leyes de amnistía o se intentan aprobar leyes de amnistía, o en este caso utilizar la figura del asilo político para obstaculizar la labor de las instituciones del Estado de Derecho. Y por eso es que nos hemos pronunciado, y por eso es que nos parece tan importante que quede claro que la lucha contra la corrupción requiere que la justicia independiente actúe con todas las garantías del caso, respetando los derechos de todos los imputados, los procesados, pero con toda la fuerza de la ley para poner fin a la corrupción. Sí, hay, y para terminar agradeciéndole su gentileza, algunos cuestionamientos que uno puede hacer al sistema de justicia, pero claro, estos tienen que canalizarse en el marco del debido proceso también para ser objeto de cuestionamientos. Uno puede apelar, uno puede discutir, uno puede criticar, pero argumentar persecución política porque, digamos, no le va bien a uno en las investigaciones, es un asunto que realmente puede terminar perjudicando la lucha anticorrupción, y además ponerle una etiqueta al Perú irresponsable, pero sobre todo, digamos, fuera de la realidad, porque decir que en el Perú, que ha estado liderando, por ejemplo, diría yo, todas los esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela, o se ha pronunciado abierta y claramente sobre lo que pasa en Nicaragua y todo, acusarlo de autoritario y perseguir opositores políticos, realmente puede terminar siendo una afrenta. La lucha contra la corrupción es la lucha por el Estado de Derecho, las instituciones fuertes y la democracia. Lo que sostenemos es que los procesos en los casos de corrupción deben respetar el debido proceso, los derechos y garantías de todos los involucrados, y la justicia en los países democráticos debe ser una justicia independiente, debe contar con los recursos necesarios para realizar eficientemente su labor y debe tener la autoridad legal y todas las atribuciones necesarias para llevar adelante los procesos, no como persecución, sino como investigación de los casos de corrupción, y en el caso de encontrarse culpabilidades y las evidencias necesarias, sancionar con toda la fuerza de la ley en cada país a los involucrados en estos casos. Muy bien, señora Delia Ferreira, le agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra llamada. Vamos a estar atentos, por supuesto, nos parece, y el Estado peruano y los ciudadanos peruanos que nos están escuchando toman de buena manera pronunciamientos como Transparencia Internacional, que tiene una labor tan importante del mundo, llamando la atención sobre lo que los Estados de Derecho, la democracia deben resguardar, que es, digamos, la lucha contra la corrupción, y con eso acabar con la impunidad. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes por llamar, adiós. Que le vaya muy bien. Ha sido Delia Ferreira Rubio, entonces presidenta de Transparencia Internacional, que ha conversado con nosotros. Son las 7:46, 7 minutos ya de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No hay Derecho.